comunicación del siglo XX, ¿sí? Por primera vez a través de sonidos, pero además de imágenes se logró comunicar lo que la gente hacía, pensaba en distintas partes del mundo. Ha sido tal vez el medio electrónico más influyente de todos los tiempos, hasta la llegada al internet. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo el que presenta mayores niveles de audiencia, de rating, y sigue siendo el que más impacta en la opinión pública. Televisión, pues así simple y llanamente es un medio masivo de comunicación en el que pues, se emiten mensajes al público a través de imagen y sonido. Así, técnicamente, simple y llanamente. Tiene varios significados, ¿no? Personal, pues ha sido un segundo hogar. Empecé joven en los medios de comunicación. Me ha ayudado a desarrollar y explotar mi creatividad. Aquí he hecho mis principales amistades. Y bueno, desde el punto de vista profesional, la inmensa oportunidad de poder transmitir información generada principalmente en mi localidad, en otras partes del mundo, poder tener la oportunidad de emitir análisis, puntos de vista, juicios de valor y bueno, la gran satisfacción de poder informar a la gente. Bueno, para mí en lo particular, que ya tengo, yo creo que las 3/4 partes de mi vida trabajando en esto, pues es mi segundo hogar, ¿no? Estoy hablando de un plano muy personal, es donde he desarrollado casi toda mi carrera y hasta la fecha, ¿no? Donde creo que voy a poder canalizar toda mi vocación en la comunicación y ahora en terrenos más administrativos. En general de la televisión son varias, tristemente por cuestión comercial ha tenido una mayor tendencia la televisión a entretener, y con tristeza hemos visto cómo los contenidos de televisión de entretenimiento pues han ido bajando mucho de nivel. Se manejan con un lenguaje bastante obsceno, van más allá del objetivo principal de la televisión de entretenimiento, que era eso, entretener y juntar a la familia. Bueno, generan conductas antisociales, influyen en los grupos de población más vulnerables, como son los adolescentes, de manera negativa, ¿no? La televisión tiene que ser más allá de eso, pero el problema es quien produce los contenidos y quien permite que se transmiten esos contenidos. Ahí está el problema. La televisión, como cualquier otra herramienta de información y difusión, puede ser benéfica, pero también destructiva. Aquí la influencia estriba en los grupos de poder, que son los que tienen el control del contenido. La televisión siempre ha sido, desde que se inventó, ha sido un medio muy importante, uno de los más influenciales en la sociedad. Es cierto que ahora con el advenimiento del internet, las redes sociales y todo eso, pues se pudiera haber pensado que la televisión iba a perder terreno o algo así, pero la verdad es que no. Por supuesto, como lo estuvo la radio cuando surgió la televisión y comenzó a hacerse más económico la adquisición de aparatos de televisión. Lo mismo ahora con internet. La televisión, como otros medios, como la prensa escrita, ha bajado sus niveles de audiencia, ha bajado el número de patrocinadores, de empresas que deciden anunciarse a través de este medio, porque el pastel de los medios de difusión está más dividido. Hay más opciones para que un empresario se anuncie y le llegue a su target, a su público meta, ¿sí? a su posible clientela. Entonces sí ha tenido un bajón sensible en cuestión de venta de publicidad, por lo que te acabo de comentar. Pues la televisión sigue siendo un medio sumamente influyente. Las personas que salen en la televisión siguen como líderes de opinión. Lo que se informa a través de la televisión tiene un gran alcance. Sí, claro, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, pues, estamos en la era digital ya de la televisión. Los contenidos son más ricos,
son más diversos, tenemos la oportunidad y la opción en cualquier parte del mundo de tener señal de televisión de los 5 continentes. Antes no, antes era muy limitada. Me refiero, era limitado el número de estaciones de televisión que había en nuestro país, el contenido que existía era más difícil. Había tal vez un poquito más de creatividad en los inicios de la televisión por lo mismo, por la carencia de tecnología, por la carencia de infraestructura, incluso por la carencia de experiencia, ¿no? Es cuestión de usar la imaginación, ¿no? Y bueno, no nos enseña, a los pioneros de la televisión, no hubo una universidad como en el caso donde ustedes estudian, que les enseñan las técnicas más básicas, por ejemplo, del video, o de la conducción, o de la producción, ¿no? Entonces, solía ser una época de creativos, de gente atrevida, audaz, que innovaba, ¿no? Pues el objetivo yo creo que no tanto, el objetivo siempre ha sido captar la mayor audiencia posible. Lo que sí ha cambiado drásticamente es la forma de cómo hacerlo, tanto en lo técnico como en lo que es producción. Técnicamente, pues obviamente, si ahorita te explicamos cómo hacemos la televisión, cómo se trabaja, pues ya todo en base a computadoras y demás, ahorita el término disco duro, red, es lo normal aquí. Pero hace no mucho tiempo, 15, 20 años atrás, era otra la manera en cómo se editaba, cómo se transmitía, y te diré que es como el día y la noche de diferencia, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Es Concepción Yáñez Trujillo. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Pues ya entré en 1966. ¿Son cuántos años? 66, 96. En el 96 cumplí 30. 58. 48. ¿Cuál es el puesto que desempeña? Ahorita estoy en continuidad. Dependo del departamento de producción. ¿Me podría dar su opinión acerca de la tendencia en la programación en esta época? Pues mira, a mí me han tocado casi desde que inició la programación, ¿no? La tendencia, o sea, según los tiempos van cambiando, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando iniciábamos con películas de 16 milímetros, empezábamos con otro tipo de programas, ¿me entiendes? Que, por ejemplo, mandaban de México programas en otras cintas, pues ahorita ya es más digital y todo eso, ¿no? Entonces, va cambiando según la época. Pero tú me dices que, o me preguntas algo de, por ejemplo, los contenidos de los programas, o Sí. de que ha cambiado. Ajá, ¿cómo eran los programas de antes? ¿Cómo han ido evolucionando? O sea, pues según la tecnología, pues va cambiando. O sea, antes eran, por ejemplo, los programas más largos, más un poco, si los puedes ver desde ahorita, tediosos. Ahorita es más ágil, ahorita está más la tecnología, entonces alimentan los programas con más, ¿cómo te dijera? Los hacen más atractivos, precisamente por la competencia que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, de canales, ¿no? O sea, las competencias que hay de programaciones. O sea, si te fijas, Televisa contra TV Azteca, y todo eso es una guerra de quién te ofrece más atractivo la señal, ¿no? O lo que mandan al aire, ¿no? O sea, me imagino que eso puede ser. ¿Cuáles son los tipos de programas más vistos por los hermosillenses? Pues yo no estoy por ejemplo, en las encuestas y nada de eso, no sé. Pero según lo que hay, por ejemplo, que llamadas y todo eso, más bien los programas regionales, ¿no? O sea, los programas de aquí, que los programas que entran más con la cultura de aquí, ¿no? De Sonora. Esos son los que más se ven, ¿no? O sea, los programas que también son en vivo, que puede la gente
llamar y entonces ya es un poco más interactuar, ¿no? Más con la gente, los programas en vivo. ¿Cuál es la función principal de la televisión? Pues se supone que la función principal es educar, entretener, educar y entretener, ¿no? O sea, lo más, según yo, es educar, ¿no? a las personas, o sea, a los televidentes. Educar en cuanto a, por ejemplo, pasamos muchos programas que son de carácter locales, ¿no? O sea, que conociendo Sonora, que todo eso, para que la gente, como nos ven en otros lados fuera de México, por decir algo, nos ven en varias partes, que conozcan la cultura de aquí. ¿Nos podría relatar brevemente la historia de la televisora? Pues según yo entré el 66, como te digo. Pues qué te puedo decir de historia de la televisora. Empezó con por ejemplo, con los transmisores se veía a muy poco rango tenía de la televisora, ¿no? Era el primer canal local, fue el primer canal local, el canal 6. Después salió el canal 12, después el canal 10 y todo eso, ¿no? Pero el canal 6 fue el primero. Decía un eslogan, el primero aquí, decía un eslogan de Telemax. Entonces, antes era canal 6, ¿qué te puedo platicar? Me tocó, por ejemplo, los programas de don Marcelo Ureña, que son unos programas de niños que tenía él. Entonces, en ese entonces había un programa que se llamaba Hechos y Palabras con Abelardo Casanova. Era el único canal, entonces se veía, tenía mucho auditorio el canal. Y pues eso me tocó a mí porque tenía 6 años el canal, ¿no? Entonces, pero era como, así empezó, ¿no? O sea, con más o menos ese personal había como empezó el canal. Y también grabábamos en cinta de carrete abierto, se llama esas cintas grandotas, es de carrete abierto. Entonces, nosotros recibíamos el material, yo lo checaba, limpiaba las cintas y luego ya los pasábamos por la máquina, porque si no se ensuciaban las cabezas, ¿no? Esta era una. Luego también recibíamos las películas de 100 milímetros y teníamos que editar las películas de 16 milímetros. ¿Por qué? Porque como era el único canal, por ejemplo, esos programas estaban patrocinados. Por ejemplo, son Bonanza. ¿No oyeron alguna vez hablar de un programa Bonanza? Que era el de vaqueros. Bonanza, sí, de vaqueros. Ese programa Bonanza, llegaba aquí y estaba patrocinado, y teníamos que meterles comerciales dentro de la película, ¿vale? Entonces teníamos que editar la película esa. Y luego teníamos un problema porque aquí si se hacía un comercial era único. ¿Por qué? Porque se hacía en cine, ¿no? Entonces era un solo comercial. Entonces, si el programa estaba patrocinado, tendría que entrar 3 veces dentro del programa. Entonces, lo que teníamos que hacer es poner en otro proyector el comercial, y pasaba y teníamos que volver a ponerlo en el proyector, ¿no? Aparte, cuando está patrocinado. ¿Y qué más te iba a decir? Cuando cambió. A mí me tocó, por ejemplo, cuando entré, es como estaba, como inició casi. Entonces hubo un cambio que se hizo repetidora del canal 2. Se hizo repetidora, entonces se cerró el canal, cerró en cuanto a que indemnizaron a casi todo el personal. Y nos quedamos muy poquitas personas en el canal. Se quedó un ingeniero, se quedó uno de administración, se quedó así, éramos como 5, 6 personas nada más. Y me tocó, cuando volvió otra vez el canal 6,
empezamos otra vez así, de cero, a hacer otra vez la programación y todo eso, y ya, pero empezamos con poca programación dentro de la que nos mandaban, ¿no? De México, que era el Canal 2. Empezamos con pocas horas, y luego ya después ya se convirtió totalmente otra vez en Canal 6, local, total. Y también grabábamos en cinta de carrete abierto, se llama esas cintas grandotas, es de carrete abierto. Entonces nosotros recibíamos el material, yo lo checaba, limpiaba las cintas y luego ya los pasábamos por la máquina, porque si no se ensuciaban las cabezas, ¿no? Esa era una. Luego también recibíamos las películas de 100 milímetros y teníamos que editar las películas de 16 milímetros. ¿Por qué? Porque como era el único canal, por ejemplo, esos programas estaban patrocinados. Por ejemplo, son Bonanza. ¿No oyeron alguna vez hablar de un programa Bonanza? Que era el de vaqueros. Bonanza, sí, de vaqueros. Ese programa Bonanza, llegaba aquí y estaba patrocinado, y teníamos que meterles comerciales dentro de la película, ¿vale? Entonces teníamos que editar la película esa. Y luego teníamos un problema porque aquí si se hacía un comercial era único. ¿Por qué? Porque se hacía en cine, ¿no? Entonces era un solo comercial. Entonces si el programa estaba patrocinado tendría que entrar 3 veces dentro del programa. Entonces lo que teníamos que hacer es poner en otro proyector el comercial, y pasaba y teníamos que volver a ponerlo en el proyector, ¿no? Aparte, cuando está patrocinado. ¿Y qué más te iba a decir? Cuando cambió. A mí me tocó, por ejemplo, cuando entré, es como inició casi, ¿no? Entonces hubo un cambio que se hizo repetidora del canal 2. Se hizo repetidora, entonces se cerró el canal, cerró en cuanto a que indemnizaron a casi todo el personal, y nos quedamos muy poquitas personas en el canal. Se quedó un ingeniero, se quedó uno de administración, se quedó así, éramos como 5, 6 personas nada más. Y me tocó, cuando volvió otra vez el canal 6, empezamos otra vez así, de cero, a hacer otra vez la programación y todo eso, y ya, pero empezamos con poca programación dentro de la que nos mandaban, ¿no? De México, que era el Canal 2. Empezamos con pocas horas, y luego ya después ya se convirtió totalmente otra vez en Canal 6, local, total. ¿Es el canal que más suele ver? El canal 12 de Televisa Hermosillo. ¿Y cuál es su programa favorito? Me gusta televisión y el noticiero con Edgar Molina. ¿A qué hora son los programas? Uno es de 12 a 2 y el otro de 2 a 3. ¿Y cuál es su conductor favorito? Edgar Molina. ¿Y por qué? Pues me transmite mucha confianza, me gusta cómo da las noticias. ¿Desde cuándo tiene televisión? Pues desde que estaba chiquita, unos 5 o 6 años, me acuerdo. Pues yo soy de pueblo y allí era una casa donde primeramente tuvieron una televisión, y recuerdo que íbamos todos los niños, nos íbamos y nos poníamos en la ventana de esa casa y por ahí veíamos la tele en esa casa ajena. ¿Y cuál cree que es el impacto que causó en las personas la llegada de este medio? Pues allá en mi pueblo pues era la sensación, porque nadie teníamos, era una casa nada más donde había, y
y pues todos estábamos entusiasmados con estar viendo los programas ahí en televisión. ¿Recuerda alguno de esos programas o el que más le haya quedado marcado? Sí, era Chabelo y el Chavo del Ocho. ¿Qué le gustaría ver en estas épocas en la televisión, perdón, o que quisiera cambiar o agregarle? Pues que no hubiera tantos programas con violencia. ¿Y está de acuerdo con la programación que se transmite actualmente? Pues no, pasan mucho amarillismo, muchos programas de violencia. ¿Cuál es el canal que más ve? El canal 12, ¿Y cuál es su programa favorito? pues las noticias en la mañana. En la mañana. Sí. ¿Y cuál es el conductor que más le gusta ver? Por ejemplo, esa, la señora esa, porque es muy explicada. ¿Desde cuándo tiene usted televisión? Desde como el 43. Digo, tenía yo esa edad. ¿Y cuál fue el impacto en la sociedad Pues con la llegada del en la teléfono? cuestión de la familia fue el impacto, pues, que yo también estaba muy a gusto por esa razón, pero porque mis hijos ya los tenía en la casa. ¿Qué le gustaría agregar o cambiar de la televisión, De la televisión, de la programación? pues no, como no, lo demás no lo miro, pues miro nomás las noticias en el 12 y en la noche veo una que otra, en la noche hay veces que después que acaba la novela veo otro canal, en el canal 12 veo unos locos que salen. Ya anoche salen. ¿Y está de acuerdo con la programación? Sí, me entretengo porque sí, pues es uno de los canales que más